¿Estarías dispuesto a viajar a Arequipa o a Cusco para ver a la selección? Y mira, más allá de Lima, San Isidro, Miraflores, La Molina, no hay estado, y esa es la realidad. Uno se va a Arequipa y no puede considerar pues que ahí hay estado. Ahí no hay reglas, no hay ley, no hay orden, no hay nada. Pues más te vale, porque eso ahora es más probable que nunca. O al menos, Juan Reynoso es el primer entrenador que se le ve bastante interesado, al menos en los últimos tiempos, en jugar partidos oficiales de eliminatorias de Perú lejos de Lima, en la altura. ¿Es esto una buena idea? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? ¿Y por qué estarían en contra de que Perú deje de jugar el 100% de sus partidos en la capital? Vamos a ver esto en profundidad. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. Para tener una idea de cómo están las cosas, les voy a soltar un dato perturbador. La selección peruana en toda su historia ha jugado de local 248 veces, de las cuales 237 fueron en Lima. Solamente 11 veces la selección peruana salió de la capital para jugar partidos, entre amistosos, oficiales y un partido contra Real Garcilaso. 11 veces. Y de estas 11 veces, 4 fueron en Arequipa y 1 en Cusco. Luego por ahí jugó algún partido en Iquitos, en Trujillo, en Moquegua y 3 en Tacna. Pero en lo que se refiere a estas ciudades donde Reynoso quiere jugar, Perú solamente ha ido en 5 ocasiones en toda la historia desde que la selección peruana existe. Algo bastante curioso, puesto que Perú no es un país de llanos en realidad, no es un país que esté al nivel del mar, es un país con una geografía bien especial. Tiene multitud de climas, multitud de alturas, pero al momento de jugar de local siempre se ha preferido ir a lo más fácil, que es llevar los partidos a la capital, a la altura del mar, donde no hay problemas para respirar y donde la gran mayoría de personas y de medios de comunicación tienen muy sencillo llegar al estadio. Es el lugar más central y al momento de hablar de la selección, claramente estamos hablando de una selección muy centralizada en la capital y los números hablan por sí solos. Que de 248 veces solo 11 se hayan jugado fuera de Lima te denota un patrón bastante claro. Y una de las palabras que Reynoso soltó cuando entró como entrenador es que él quería descentralizar la selección y que va a poner todo de su parte para intentar convencer a Oblitas y a Lozano de que lleven más partidos de la selección a Arequipa o a Cusco, no solamente amistosos contra Jamaica o Costa Rica. Una intención bastante buena, diría yo, que es de las ideas más interesantes que ha soltado hasta ahora, puesto que siempre se ha hablado en Perú de que se tiene que aprovechar mucho más la geografía del país. Si pensamos en otros países, no suelen jugar todo el tiempo en el mismo lugar como siempre lo hacen en Perú. En Argentina suelen llevar partidos incluso fuera de Buenos Aires varias veces, y en los países europeos mucho más. Sin embargo, en Perú esto siempre ha sido muy difícil, en parte porque fuera de Lima casi no hay estadios preparados para recibir partidos internacionales, y si los hay son muy pocos, y segundo porque siempre ha sido mucho más difícil organizar partidos fuera de Lima por toda la movilización que se tiene que hacer de los medios de comunicación, de la gente, la prensa. Los preparativos tienen que ser muchos, cuando jugar en Lima es mucho más sencillo porque solo tienes que agarrar la Javier Prado y llegas al Estadio Nacional y ya está. Contando además con que en Lima vive prácticamente 1/3 del país, así que el público es mucho mayor. Pero ¿esto es conveniente? ¿Esto de llevar partidos fuera de Lima le permitiría a la selección sacar más puntos? Porque al final ese es el objetivo principal, ganar más. Para eso vamos a los datos, que son muy poquitos, porque no hay casi partidos fuera de Lima, pero los hay. Yendo únicamente a las veces que Perú jugó en Arequipa y en Cusco, en Arequipa Perú jugó 4 veces. Las 4 fueron partidos amistosos. Jamás Perú jugó en Arequipa un partido oficial por los puntos en eliminatorias. La primera vez fue en 1993, 3-1 a Venezuela, victoria fácil. Luego, contra Costa Rica, 3-0, otra victoria sencilla.
y las dos últimas fueron en la era de Gareca, 3-1 a Jamaica y una derrota contra Costa Rica 3-2. Y para los partidos en Cusco, pues el público cusqueño jamás ha visto un partido de la selección peruana contra otra selección en su ciudad. El único partido fue un amistoso de Perú contra Real Garcilaso, en la época de Marcarían, cuando se estaban preparando para jugar en La Paz contra Bolivia. Ese día Perú ganó 3-0. Podríamos decir que de 5 veces que Perú jugó en la altura, ganó 4 y perdió 1. Aunque tenemos que considerar que son partidos amistosos, con otro ritmo, otra intensidad, y también contra qué rivales jugó Perú. En su mayoría selecciones que no son realmente fuertes como Jamaica o contra el Real Garcilaso. Claramente partidos planeados donde Perú parte con ventaja y donde Perú tendría que ganar. Excepto ese partido contra Costa Rica que se perdió. Pero sí podemos decir, Perú jamás ha jugado contra una selección de primer nivel como Argentina, Brasil en la altura. Siempre los llevan a Lima. Ahora, ¿llevar a estas selecciones le permitiría a Perú ganar más partidos? Analizando cuáles son las selecciones de las eliminatorias de Conmebol que peor les va jugando en la altura, tenemos 3 casos muy claros. Paraguay, que jugando en la altura de lejos es la peor. Venezuela, que ya de por sí le cuesta jugar de visita en cualquier lugar. Y curiosamente la selección de Uruguay, que cuando fueron a jugar contra Ecuador no ganaron nunca. Y siempre les ha costado mucho contra Bolivia. De hecho, la última vez que visitaron Bolivia perdieron 3-0. ¿Y qué pasa con los otros? Con Argentina, con Brasil, con Colombia. La verdad es que estas son 3 selecciones que, si bien en el pasado les costaba mucho jugar en la altura, especialmente a los brasileños, tú mandabas a un brasileño a la altura y a los 5 minutos ya quería volver a Brasil, o mandabas a Argentina a la altura y alguna vez Bolivia les metió 6 goles. Sin embargo, con el paso del tiempo y la mejora de las estrategias, de los entrenamientos y la tecnología, cada vez se han ido adecuando más, tanto que últimamente son perfectamente capaces de derrotar a Bolivia incluso jugando en la altura de La Paz. Les cuesta, pero lo logran. De modo que podríamos decir que jugar en la altura no es un seguro de que vayas a ganarle a estas selecciones, sin embargo te asegura tener al menos un poquito más de ventaja, que no es suficiente para ganar los partidos. El caso de Bolivia es especial porque Bolivia tiene altura, pero luego en cuanto a jugadores y equipo tienen menos que Perú. Y ahí entra la otra parte importante, los jugadores. Si a futbolistas extranjeros les cuesta jugar en la altura, yo creo que a los futbolistas peruanos también les costaría. Recuerden que la gran mayoría de ellos juega en el extranjero y están recontra acostumbrados a jugar siempre en Lima. No juegan en la altura prácticamente desde que se fueron del torneo peruano. Y los únicos que tienen experiencia en esas ciudades son los jugadores de Melgar y algunos chicos de México. Dato que explicaría muy bien por qué Reynoso quiere armar su selección basándose sobre todo en futbolistas de Melgar y de México, porque son futbolistas que ya están habituados a la altura, y él quiere llevar partidos de la selección a la altura. Como que todas las piezas encajan. Sin embargo, cuando vemos a los demás jugadores, que por decir nombres nada más, Cueva, Carrillo, Lapadula, Zambrano, Yotún, no son conocidos por ser jugadores de altura, por lo cual yo pienso que llevarlos a ellos a jugar a Cusco, por ejemplo, haría que les cueste igual que a los que vendrían a visitarlos, de modo que no se sacaría tanta ventaja, a menos que se haga un trabajo de aclimatación antes, que es lo que Reynoso quiere hacer. Él quiere llevar a la selección a entrenar a Arequipa y a Cusco, a hacer microciclos, y que se acostumbren. Pero aún con estas, no puedo evitar tener dudas de que a algunos futbolistas peruanos igual les va a costar jugar en la altura del Cusco, así como le va a costar a sus rivales, porque Perú, lamentablemente, durante tantos años se acostumbró a ser una selección a nivel del mar. No se acostumbró a hacer una selección de altura como sí hizo Ecuador. Solo basta ver los números. 237 veces, Perú prefirió jugar en Lima a llevar los partidos fuera. Pero claro, ahí es donde entran los nuevos jugadores, los de Melgar y los nuevos convocados, así como chicos de Europa que físicamente están muy bien preparados. Además, el fútbol del año 2022 ya no es el mismo que el del año 2000. El trabajo físico ha dado un salto enorme de nivel y calidad en poco tiempo gracias a la tecnología, y eso se tiene que usar a favor. Invertir en tener centros de alto rendimiento, no solamente en Lima, sino que también fuera de Lima. Yo personalmente todavía tengo dudas sobre llevar partidos a la altura. Sí considero que le daría a Perú alguna ventaja,
No contra todos, pero sí contra algunas selecciones, y Reynoso ha dicho que le gustaría llevar partidos contra Brasil o Argentina específicamente. Sin embargo, mi duda no va porque sea difícil ir para allá ni nada de eso, mi duda va con los jugadores, porque recuerden que ya están bastante acomodaditos y su zona de confort es el Estadio Nacional. Para eso, yo creo que Perú primero tendría que jugar algunos partidos amistosos en Cusco y en Arequipa. Y además, convencer que se tiene que hacer más inversión en los estadios que están fuera de Lima. Por eso es que Perú a día de hoy no puede aspirar a organizar otra Copa América, lo saben, ¿no? No es imposible llevar partidos allá, pero requerirá de un esfuerzo conjunto. Que la federación quiera hacerlo, que quieran poner la plata para hacerlo, que los medios apoyen y que los jugadores no se pongan especialitos y vayan a jugar. Agradezco que haya una generación de futbolistas que a mí me ilusiona mucho y no creo que vayan a poner muchos peros. Solo espero que los más antiguos tampoco lo hagan si la selección decide mandarlos a jugar fuera de la capital.